ciclo de conferencias del Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la UPAEP, y pues estamos iniciando también como preparación a la celebración del próximo 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, Argentina, los días 15, 16 y 17 de diciembre para celebrar las fiestas patrias. Y pues con ocasión de ello, pues hemos invitado al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso para que pues nos ponga un poquito en el ambiente, en la atmósfera del Congreso. Y el tema escogido es alrededor de la figura de Teilhard de Chardin, el famoso sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y sobre todo antropólogo y paleontólogo, tan revolucionario y tan estimulante en sus ideas, también polémico, que sigue siendo hasta hoy una figura que merece ser estudiada, y de hecho lo es. Llama la atención cómo particularmente, aunque sea solo en una nota, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si hace mención de él y de la mención que hacen otros pontífices antes que él, Pablo VI, Benedicto, San Juan Pablo II, sobre el impulso que le da al pensamiento, ¿no? Habría mucho que discutir, decir, pero indudablemente es una figura atractiva del pensamiento, sobre todo en perspectiva de complejidad, para entender este mundo y la historia natural y la futura humana. Pues bien, en este contexto es que invitamos al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, es un colaborador cercano de este centro de estudios, y me voy a permitir, para quienes no le conozcan, hacer una lectura breve de su semblanza, para ya darle la palabra. El doctor Juan Manuel Rodríguez Caso es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Escuela de Filosofía, Religión e Historia de la Ciencia de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Antes había estudiado licenciatura y maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y por otro lado, sus áreas principales de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión, y el desarrollo de la antropología victoriana, este periodo particular decimonónico de Inglaterra. Es miembro de diversas sociedades científicas internacionales, como la Sociedad Británica para la Historia de la Ciencia y la Sociedad Internacional para la Historia, la Filosofía y los Estudios Sociales de la Biología. Actualmente funge como miembro del Consejo de la Red Internacional de Investigación del Estudio Social de la Ciencia y la Religión. Desde luego que tiene muchísimas publicaciones, tiene algunos sitios en internet, pero es lo que pues me ha dejado aquí como semblanza y que ofrecemos a ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel, muy bienvenido. Te dejamos aquí. Vale, muchísimas gracias, Juan José, por la presentación. Muchísimas gracias a la universidad, a la UPAEP por la invitación, y gracias a todas, a todos por conectarse. Siempre es muy bonito ver un grupo de gente interesada en este tipo de temas, ¿no? Como ya comentó ahorita Juan José, pues bueno, la presentación del día de hoy tiene una intención informativa, pero también tiene una intención un tanto provocadora, como ya lo iré explicando. Es una costumbre, mala costumbre posiblemente que tengo, la de ser un poco provocador con este tipo de temas. Solamente antes de proceder a compartir la presentación que hice para el día de hoy, a lo mejor creo que es importante comentar algunos antecedentes de mi trabajo, que son los que me han llevado a esta conjunción de intereses, entre otros, temas como los de la historia de la bioética y el trabajo de Teilhard de Chardin. Y es que yo, como ya mencionaban en la semblanza, yo tengo estudios, soy biólogo, originalmente yo estudié la licenciatura en biología,
Pero mi tesis de licenciatura versó sobre la obra de Teilhard de Chardin. Mi tesis de licenciatura versó particularmente sobre el libro del cual será la siguiente plática en 15 días, el libro del fenómeno humano. Y es una manera en la cual yo empecé a interesarme y a profundizar en el trabajo académico alrededor de temas de ciencia y religión. Es en los últimos años que por diversas razones terminé involucrado con los proyectos que se han desarrollado sobre todo en la UNAM alrededor de bioética, que sobre todo han terminado en cosas como el programa universitario de bioética que actualmente dirige la doctora Rivero Weber, entre otros que han estado ahí. Y es a partir de ese interés que ahora he terminado por conjuntar muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que hoy les voy a presentar es una parte de una historia que me parece que hay que sacarla a relucir con más frecuencia, porque, como ya lo iré explicando, el propio quehacer de la bioética, por lo menos la que me ha tocado conocer, con la que me ha tocado pelearme en más de una ocasión, y el discurso histórico que hay alrededor de ella, ha dejado de lado mucho de la influencia de no solamente de autores como Teilhard de Chardin, sino de otros más que han influido decisivamente, ¿no? Y es que al final la bioética como disciplina, cosa que a veces me cuesta trabajo entenderla así, como área de estudio, como área de práctica, es a lo mejor parte de la discusión, pues tiene muchos de los orígenes de esta práctica, de esta teoría, la bioética, tiene orígenes que van de la mano de influencias profundamente religiosas, particularmente cristianas en muchos casos, ¿no? Como es el caso de Teilhard de Chardin, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a poner la presentación. Ok, si me confirman que sí la están viendo, por favor. Sí, ya está apareciendo. Ok, muchas gracias, porque temo que yo no los voy a ver a ustedes, entonces solamente veo la presentación. Entonces, bueno, la intención de la plática es, pues, resaltar, como bien dice el título, la influencia del pensamiento de Teilhard de Chardin en los orígenes de la bioética. ¿Por qué me centro en los orígenes? Porque, como ya ahorita lo veremos, hay un personaje que suele salir mucho a relucir, como en algunos casos se le suele reconocer como el padre fundador de la bioética moderna, el caso del oncólogo estadounidense Van Rensselaer Potter. Lo que pasa es que la obra de Potter hay que leerla con cuidado, y eso es lo que ya veremos más adelante. Potter, a pesar de ser un científico muy reconocido en el ámbito de los Estados Unidos en su momento, en la década de los 1960 y la década de 1970 sobre todo, que es cuando va a desarrollar su propuesta de la bioética, es un personaje que tuvo una serie de conexiones muy interesantes con la obra de Teilhard, aunque, y a fuerza de ser sincero, hay veces que todavía no termino de encontrarle todas las conexiones a esta relación o a esta influencia, pero bueno, antes de adelantarme lo veremos en su momento, ¿no? Para ello lo que voy a hacer ahorita es brevemente introducir a aspectos generales de la historia de la bioética, no solamente en el sentido más internacional de esta historia, sino intentar también mencionar algunos ejemplos mucho más locales o mucho más cercanos a la realidad de México particularmente. Posteriormente hablaré un poquito de la cosmovisión teilhardiana, o por lo menos cómo entiendo yo esta cosmovisión teilhardiana, resaltando algunos puntos generales de la obra de Teilhard, particularmente desde la obra de El fenómeno humano.
posteriormente retomar el papel de Potter como uno de los originadores más importantes de la bioética, y resaltar en ese caso la influencia que tuvo Teilhard, que como ya veremos no me parece que sea algo menor, sino que en ocasiones habría que tenerle más cuidado y más respeto, por decirlo así, a esta influencia, ¿no? Y la pregunta final, pues no deja, creo que la provocación está ahí, en el sentido de preguntar si puede o existe una bioética teilhardiana. Yo daré algunas respuestas posibles, tal vez no son definitivas, ni mucho menos, pero que por lo menos sirven, me parece, para establecer una reflexión de fondo sobre lo que es, lo que fue la bioética y lo que es actualmente en un sentido amplio, ¿no? Entonces, en términos históricos de lo que es la bioética, existen algunos consensos ya bastante formales en cuanto a, por ejemplo, cuándo se acuñó por primera vez el término de bioética, como fue el filósofo y pastor alemán Fritz Jarr en 1927, en este artículo que les pongo aquí en alemán. Fue acuñado el término originalmente, que posteriormente se difundió por otras partes del mundo, sobre todo en el ámbito anglosajón. Vamos a encontrar varias referencias en los siguientes años al término de bioética. La propuesta inicial de Jarr tiene que ver con lo que actualmente podríamos denominar esta idea de una ética global, de una ética enfocada en el cuidado del entorno, de la naturaleza. Otro personaje que va a resultar muy importante en ese sentido es Aldo Leopold, un profesor de la Universidad de Wisconsin, interesado sobre todo en el trabajo de la conservación de la naturaleza, y que se le puede considerar como también un fuerte impulsor de lo que sería la ética ambiental en un sentido moderno. Creo que es importante destacar que estas primeras menciones de la bioética se están refiriendo a una visión amplia en cuanto a lo que el objeto, digamos, de estudio o la práctica misma de la bioética iba a estar enfocada sobre todo en la naturaleza, en el cuidado de la naturaleza en un sentido amplio, ¿no? Y lo menciono en ese sentido, dado que posteriormente la bioética va a tener un impulso muy importante, pero dentro del área de la medicina, particularmente de la mano de estos dos autores, que todavía viven ambos, Tom Beauchamp y James Childress, que son quienes se les da el mérito de haber propuesto e impulsado esto que se conoce como el principialismo, ¿no? Que a partir de estos 4 principios básicos, como son el respeto por la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, se estableció todo un programa de investigación que hasta el día de hoy es el que da pie a mucha de la labor en la que se centra el trabajo bioético, sobre todo desde el área de la medicina. Estos dos institutos, por ejemplo, me parece que siempre son importantes de señalar, el Instituto Kennedy de Ética de la Universidad de Georgetown y el Centro Hastings. Como aquí señalo, el Instituto Kennedy, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes referentes en cuanto a la investigación y promoción en la bioética, pues como aquí se señala, la Universidad de Georgetown sabemos que es una universidad de inspiración jesuita, y Beauchamp y Childress es ahí donde desarrollaron buena parte de su labor, por lo menos inicialmente. El Hastings Center, que es un centro que con una perspectiva más de corte agnóstico, es otro de estos espacios institucionales que han dado mucha fuerza a la difusión de la bioética en la sociedad, sobre todo en este caso en los Estados Unidos, a través de, como en este caso, 5 áreas que es en las que se han terminado por centrar mayormente, ¿no? Como es los temas de salud y de asistencia sanitaria, los temas relacionados con la infancia y con la familia,
temas relacionados con el envejecimiento, las enfermedades crónicas y todos los dilemas asociados con el final de la vida, la ciencia y el ser, en este caso más una cuestión más de corte como filosófico, más reflexivo en ese sentido, y este tema más amplio y global como puede ser el ser humano y la naturaleza, ¿no? Estos son como en general algunos de estos antecedentes más visibles y más conocidos en cuanto a los desarrollos que ha tenido la bioética, sobre todo en ámbitos como puede ser Estados Unidos, que es uno de los centros neurálgicos, como suele pasar en mucha de la discusión académica, ¿no? Pero me parece importante que también se señale en algún momento cómo esta discusión sobre la bioética se ha ido ampliando en términos geográficos, sobre todo, en términos generales, y cómo en dos contextos que son cercanos a México, bueno, uno de ellos que es el caso de Diego Gracia, médico, escritor y filósofo español, muy influyente por algunos, incluso considerado como el más importante bioeticista iberoamericano, un discípulo de dos grandes filósofos españoles como Pedro Laín Entralgo y Javier Zubiri, y que se ha destacado sobre todo por una visión que me parece incluso sumamente necesaria, especialmente en los tiempos que corren, con esta propuesta que él ha hecho del método deliberativo, en el cual a partir de retomar la ética de la virtud, él retoma en muchos de sus escritos la obra de Aristóteles para poder hacer muchas de sus reflexiones, hace una propuesta en la cual, más allá de establecer, podríamos decir, una receta de cocina ya establecida, ¿no? Una serie de pasos ya conocidos y preestablecidos sobre cómo deberían de resolverse los dilemas en bioética, establece la enorme necesidad de un diálogo y de una búsqueda de consensos entre los diferentes involucrados, especialistas e interesados en estos dilemas, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece, y sí no lo voy a dejar de señalar, muy necesario, sobre todo en los tiempos de polarización que corren hoy en día en términos sociales, en términos políticos, suele haber muy poco diálogo, mucho menos consensos, entonces creo que es algo que habría que retomar con mayor fuerza, ¿no? Y otro ejemplo, que este es mucho más cercano, el de la doctora Juliana González, una filósofa mexicana formada en la Universidad Nacional, en la UNAM, y que es una de las principales impulsoras hasta el día de hoy de esto que, sobre todo en los ámbitos de la universidad, de la UNAM, se han denominado como la bioética laica, que, bueno, no me voy a extender en esa historia, en lo que a mí respecta hay mucho que discutir sobre el aspecto laico de esta propuesta bioética, pero en general ha servido de impulso para programas de estudio bastante ya consolidados sobre todo, y también áreas de difusión, de divulgación y de investigación, concretamente lo que hoy es el programa universitario de bioética de la UNAM, que se ha encargado, por lo menos aquí en el ámbito tal vez más de lo que es la Ciudad de México y tal vez un poco más allá, de ampliar las discusiones en torno a la importancia de la bioética, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, pues esto es un poco, insisto, la generalidad sobre esta historia, que es una historia pues realmente reciente. Si nos ponemos a valorar, es una historia que en algunos casos las historias que más, podría decir yo, de manera oficial nos presentan la historia suelen quedarse en la década de 1970, particularmente con el trabajo de Potter y posteriormente con la labor de estos institutos como el Kennedy o el Hastings, aun cuando podemos hacer extensivo por lo menos esta historia a partir de los trabajos de Yarr en su momento en la década de los 1920. Es una historia reciente y en lo particular me parece que es una historia que se sigue construyendo, ¿no? Lo que a mí respecta, comentaba,
tengo mis dudas sobre si a veces llamar disciplina a la bioética, en particular por la enorme diversidad que hay de bioéticas. Yo prefiero hablar de bioéticas en plural y no de bioética en singular. Y esto me remite a una idea mucho más amplia de los diferentes alcances y métodos que puede y tiene la práctica bioética en diferentes contextos académicos y geográficos, ¿no? Pero bueno, creo que eso da para muchas discusiones también, ¿no? Y bueno, el caso de Teilhard de Chardin. Como ya bien mencionaba Juan José brevemente como parte de la presentación de la plática, el padre Teilhard de Chardin es un personaje que, desde estos personajes que se aman o se odian, por lo menos así fue durante su vida, es un personaje que tuvo a bien ser exiliado por sus ideas durante muchos años, fue exiliado a China particularmente, donde continuó haciendo su trabajo como paleontólogo sobre todo, pero en donde también se dedicó a escribir una gran cantidad de obras, entre otras la que ya se ha mencionado en varios momentos, como es El fenómeno humano, pero también otros libros muy interesantes, algunos más enfocados en cuestiones propiamente de temas científicos como tal, temas paleontológicos, pero también libros más ligados a cuestiones de mística, por ejemplo, cuestiones de reflexión filosófica, un autor muy prolífico en ese sentido, y que en todo momento, y eso es algo que voy a enfatizar siempre que se hable de Teilhard de Chardin, es buscar establecer un diálogo a través de su obra entre esos diferentes intereses que puede haber desde la teología, desde la ciencia, desde la filosofía. Leer a Teilhard de Chardin es leer a un autor que va a conjuntar siempre esos elementos. Entonces es difícil, y ese creo que siempre ha sido uno de los problemas recurrentes, categorizarlo como filósofo por separado, o teólogo por separado, o científico por separado. Me parece que es un error, porque realmente cuando uno tiene oportunidad de leerlo, él está haciendo un ejercicio que puede resultar muy complicado cuando no tiene uno todas las herramientas, todos los antecedentes académicos, etcétera, pero también espirituales incluso, ¿no? Entonces, su visión es una visión de síntesis en todo momento. Intentar separarlo me parece un poco criminal hasta cierto punto, porque pierde sentido. Esta frase, por ejemplo, que está publicada en un libro que se llama Cómo yo creo, que viene a ser una especie de testimonio espiritual que él escribe originalmente en 1934 durante el exilio en China, es un reflejo de esta visión sintética que él va a mantener sobre su forma de entender el mundo, ¿no? Su visión va a tener siempre de fondo entender que la naturaleza, el universo, está en permanente cambio, pero que ese cambio está enfocado o destinado, depende de cómo se quiera ver esto, hacia un objetivo. Ahorita en un par de diapositivas les voy a poner un pequeño esquemita que me espero sirva para poder explicar un poquito todo esto de manera un poco más visual. Pero la idea, y eso es una de las críticas que se le suele hacer, sobre todo desde los ámbitos más, a veces agnósticos, a veces ateos de la biología evolutiva, es esta idea de que el proceso puede ir hacia un algo o hacia un alguien, que esa es una de las premisas fundamentales de la propuesta de Teilhard, ¿no? La propuesta en sí es un proceso evolutivo, un proceso de cambio permanente en el cual todos estamos involucrados, los seres humanos, el resto de la naturaleza, en el cual todos estamos llamados a llegar a un punto, que es esto que es este punto famoso que se conoce como el punto omega. Estos conceptos que les pongo aquí solamente son un pequeño
como resumen de muchos de estos conceptos. Me parece que estos son algunos de los más relevantes que se pueden destacar, sobre todo para poder explicar la importancia que tenía para él, para Teilhard, explicar el continuo cambio de la naturaleza, ¿no? Entonces, a expensas de tener este punto de llegada, o este punto de arribo final, como es el punto omega, existen estos otros conceptos, como el caso de la ley de complejidad conciencia. Es esta idea que de alguna manera es una forma de entender cómo se da el proceso evolutivo desde el inicio, desde el Big Bang, cómo se va dando un proceso en el cual se va a dar este proceso de complejificación, que podríamos denominar así, pero que va de la mano de un aumento de conciencia. Para Teilhard de Chardin, todos los organismos tienen conciencia, incluso las piedras, las plantas, los animales. Y el ser humano, a diferencia de los otros organismos, va a ser el único que va a ser consciente de ser consciente. Es lo que él denomina la capacidad de autorreflexión. Entonces, el proceso evolutivo está, de alguna manera, según lo concibe él, enfocado en el aumento en el nivel de conciencia, lo cual, conforme va creciendo esta conciencia, es una manera de acercarse más a ese punto omega, siempre en el sentido de que conforme se va uno acercando hacia allá, vas teniendo una mayor conciencia de ti mismo, de lo que te rodea, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va de la mano de lo que él va a denominar el proceso de hominización. Al final él era paleoantropólogo. Aquí les pongo un par de fotos de las muchas que se pueden encontrar en las biografías de Teilhard. Hay muchas fotos de él haciendo labor en el campo, particularmente de las visitas que hacía a los yacimientos, sobre todo en China, pero también en diversas partes de África. Él era un científico muy activo en ese sentido, a expensas de la situación que vivió del exilio forzado al que lo llevó el Vaticano en su momento, con tal de silenciarlo. Él se mantuvo muy activo en el ámbito académico, sobre todo, con estos viajes, incluso se le reconoce su papel en el descubrimiento de uno de los fósiles tal vez más importantes del siglo XX, como fue el que se conoció como el hombre de Pekín, por ejemplo, ¿no? Que digo, simplemente como la aclaración, él propiamente hablando no descubrió el fósil como tal, pero sí el trabajo que él realizó, sobre todo en relación con los entornos geológicos, o sobre todo los mamíferos que vivían en la zona, etcétera, etcétera, fueron muy importantes para que él diera muchas de las pistas que posteriormente sirvieron para el descubrimiento del hombre de Pekín, por ejemplo, ¿no? Entonces, para él, el proceso de hominización es algo que es fundamental dentro del proceso evolutivo. Para Teilhard, la aparición del ser humano no va a ser casual, es el objetivo, es el objetivo por el cual se da el proceso evolutivo, para que termine surgiendo el ser humano y que este ser humano tenga esta capacidad de autoconciencia en un momento dado que le permita llegar a este punto final que va a ser el punto omega. Esta idea de la convergencia es un punto también muy polémico, por lo menos en términos de las discusiones que se suelen tener en el ámbito de la biología evolutiva. Esta idea de la convergencia se entiende como cuando hay, a partir del mismo proceso evolutivo, pues no es una línea solamente, es un proceso que se da de manera ramificada, pero más allá de la idea de que se dé un proceso de ramificación permanente, hay puntos o hay momentos, históricamente hablando, en el cual se da una unión, una convergencia entre dos líneas evolutivas. Esta idea resulta muy controvertida porque de alguna manera para muchos autores esto implica una cierta tendencia, un cierto llamado o algo parecido, que para muchos les mete mucho ruido dentro de cómo se suele entender
el proceso evolutivo, que se suele afirmar que es un proceso 100% azaroso, que no tiene ningún tipo de direccionalidad. Por lo tanto, la idea de las convergencias, en caso de llegar a darse, no es porque existe una tendencia o un proceso que va a llevar a que surjan ciertos modelos, ciertos organismos en particular, sino que siempre va a haber una como que baraja mucho más amplia en términos evolutivos. Y esto es uno de esos conceptos que suele siempre ser muy problemático, por lo menos para algunos biólogos evolutivos, ¿no? Y otro concepto que es también fundamental, me parece, para entender la obra de Teilhard, es el de la noogénesis o el de la noósfera. Teilhard no acuña ninguno de los dos términos, a pesar de que es un personaje que se le reconoce mucho por los neologismos. Es muy común en la obra de Teilhard que él inventara nuevos términos para poderse explicar. El vocabulario común no le era suficiente para poder en ocasiones explicar todo lo que a él le pudiera interesar en este sentido. El término de noogénesis y de noósfera se refiere a una parte del proceso evolutivo que en términos de su planteamiento estaría por suceder o que incluso estaría sucediendo. Él entiende por noósfera el proceso por el cual se unen las mentes, las conciencias, la conciencia de la humanidad. Más allá de hablar de las conciencias, se termina concibiendo la idea de una conciencia universal de la cual todos somos partícipes. Y esto obviamente también ha generado bastante polémica hasta el día de hoy, ¿no? Hay incluso algunas interpretaciones a veces un poco esotéricas en lo que a mí respecta, que hablan, por ejemplo, del Internet, la red de Internet, como este ejemplo de la noósfera, en la cual de alguna manera se está dando esta unión de diferentes conciencias en una sola, ¿no? Es un tanto cuanto discutible, pero bueno. Con esto lo que quiero es dar una generalidad. Muchos de estos conceptos y algunos otros los explicaré o intentaré explicarlos con mayor detalle en la plática dentro de 15 días. Ahorita lo quiero dejar así en términos generales. Y bueno, les presento este pequeño esquema que espero sirva para poder aclarar algunas de las posibles dudas que hayan surgido con esta explicación, o espero que no genere más dudas todavía, pero bueno, intentaré resolverlas, ¿no? Este esquema originalmente yo lo adapté para mi tesis de licenciatura, intentando explicar a partir de otros autores la concepción particular de Teilhard sobre el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, aquí la idea es que para Teilhard el proceso es un proceso en etapas. Hay 4 etapas por las cuales va a pasar la vida, desde un origen que él va a ubicar como el alfa, el inicio, y la omega, el final. Digo, las reminiscencias ahí teológicas me parece que son más que obvias. Entonces él va a hablar de estos cuatro momentos en el proceso evolutivo, ¿no? Lo que él va a concebir como la previda, la vida, el pensamiento y la sobrevida. En cada una de ellas se van a dar una serie de procesos que van a ir de la mano de esto que ya había mencionado, que es la idea de que se va dando un proceso de complejidad creciente, que por el otro lado va también en un sentido creciente en cuanto a la conciencia, ¿no? Y el punto fundamental de toda esta historia es la aparición del ser humano, con estas características que se le conocen y que son distintivas en muchos sentidos, ¿no? Para Teilhard creo que es importante sí dejar claro las 3 primeras etapas, lo que es la previda, la vida y el pensamiento, son momentos que se pueden y se explican a través del registro fósil, por ejemplo. Él, como buen paleoantropólogo, reúne una buena cantidad de información
que le permite explicar estos tres primeros momentos. El cuarto momento, que es la sobrevida, que es esta idea en la cual para Teilhard, aunque existe la idea de que se da este proceso hacia Omega, esta idea de ir hacia la convergencia de las conciencias en Omega, Teilhard siempre concibió que esto no es que fuera una cuestión forzosa, que esto es uno de los problemas con muchos de sus críticos. Sus críticos suelen asumir que en Teilhard es simplemente la idea de una evolución direccional, sin mayores explicaciones. Teilhard en su momento concibe que había dos posibilidades. Una, que es a la que toda la humanidad está llamada, es a converger en Omega, pero también existía la posibilidad de que eso no se diera. Y es ahí donde resulta muy importante para Teilhard resaltar el papel del libre albedrío en el ser humano. El ser humano, a pesar de estar llamado a esta convergencia en Omega, en un momento dado podría no hacerlo. Esto hay que entenderlo en el contexto de que cuando Teilhard está escribiendo y cuando se va a terminar por publicar su obra, que va a ser posterior a su muerte en 1955, una de las grandes preocupaciones de Teilhard era el impacto que había tenido, y porque él mismo le había tocado vivir de varias maneras, las guerras mundiales, tanto la primera, en la cual él fue camillero en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, como el impacto que tuvo para él la Segunda Guerra Mundial y cuestiones tan impactantes como fue el uso de la energía atómica, en este caso de las bombas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Esa idea del poder destructivo de la energía atómica le generó a Teilhard esta duda de si realmente, a pesar de todo, a pesar de que la humanidad estuviera llamada a culminar en Omega, pues podría existir la posibilidad de esto que él denominó un colapso alternativo, que podría darse pues por el mal uso que se podía dar en un momento dado de la energía atómica a través de estas bombas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este es un esquemita, insisto, muy general, difícilmente explica, creo que toda la complejidad de la idea de evolución en Teilhard, pero espero que por lo menos sirva para dar una idea un poquito más clara, ¿no? Y bueno, esto es en general la visión de Teilhard, ¿no? En cuanto a la evolución, la importancia del ser humano, la importancia que para él tuvo la ciencia, obviamente dentro de todo este proceso, pero siempre un proceso que va a ir de la mano de sus intereses, tanto filosóficos como teológicos. Ahora, el caso de Potter. Potter, como ya les mencionaba, fue un oncólogo muy reconocido en esa área. Por lo menos el trabajo que desarrolló, sobre todo en la década de 1960, 1970, incluso de 1980, fue ampliamente reconocido en ese sentido. El interés aquí ahorita es la propuesta que él va a terminar por hacer sobre la bioética. Más allá del término que acuña Jard en 1927, ya les comentaba que suele ser Potter al que se le da el mérito, de alguna manera, de ser algo así como el padre fundador o el principal impulsor de la idea de bioética, ¿no? Ahora, las ideas que va a mantener de bioética Potter, como aquí les pongo una lista de algunos de los diferentes intereses que lo llevaron hacia la bioética. El caso de Aldo Leopold, que ya lo mencioné al principio, por ejemplo, ¿no? Con estas cuestiones de la ética ambiental, por ejemplo, que tienen mucho que ver con los últimos puntos de esta lista, particularmente pues, con la idea de la Revolución Verde, por ejemplo, los trabajos y la visión de John Muir,
que es uno de los principales impulsores de los parques, de los parques como Yellowstone en Estados Unidos, estas zonas de las reservas ecológicas, por ejemplo. Esta idea que ahora también empieza a ser muy importante en mucho del discurso bioético, ¿no? La importancia de las tradiciones de las comunidades originarias, en este caso las comunidades de nativos americanos, con las que incluso él llegó a tener cierto contacto en la zona de Wisconsin, particularmente los grupos como los Ojibwe y los Menominee. O esta idea de la arquitectura orgánica de un arquitecto estadounidense, muy famoso también a mediados del siglo XX, como Frank Lloyd Wright, cuya intención en todo momento fue la de buscar hacer una especie de una visión en la cual la arquitectura no se peleara con la naturaleza, que hubiera alguna especie de sinergia entre la manera en la cual uno pudiera hacer una construcción y que no se peleara con el ambiente, ¿no? Una especie de arquitectura ambiental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, todo este tipo de influencias van también de la mano de una serie de intereses, sobre todo personales, que son a veces poco conocidos en el caso de Potter, en torno a sus propias creencias. Él de alguna manera perteneció a la Iglesia Unitaria, y tenía un cierto compromiso con estas ideas más de corte trascendentalista. Su obra en general no suele ser muy explícita en ese sentido. Potter, a diferencia de otros autores, terminó por ser muy cuidadoso, por decirlo así, muy ambiguo en ocasiones con este tipo de temas, pero para él terminaron por ser, sobre todo en términos de la formación de sus hijos, en una cuestión más de corte familiar incluso, terminaron por ser temas muy importantes en cuanto a cómo entender su lugar, el lugar de cada uno de ellos, de los seres humanos, dentro de un contexto más amplio de la naturaleza, del planeta, del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no pongo la parte de Taylor porque es algo que todavía hasta el día de hoy me sigue siendo un poco difícil. No he logrado encontrar muchas más evidencias de cómo terminó por relacionarse Potter con las ideas de Teilhard de Chardin, y hay un tanto de misterio en ese sentido. Como les decía, o como les digo, Potter se distingue por ser bastante ambiguo en sus escritos, en su obra en general, con temas relacionados sobre todo con cuestiones religiosas, más allá de su involucramiento con la Iglesia Unitaria. Sin embargo, hay algunos datos que son los que siempre han sido un poco, pues a mí me generan siempre más dudas que certezas, ¿no? Y es un interés que él va a mostrar desde mediados de la década de 1960 en la obra de Teilhard. De hecho, a mediados de la década de 1960, va a haber una de las principales, si no es que la principal revista enfocada en temas de ciencia y religión en el ámbito anglosajón, como es Saigon, y hay un especial que se publicó en 1968, en el cual algunos de los grandes personajes de la época interesados en temas de ciencia y religión terminaron por publicar este especial en el cual uno de los participantes fue Potter, otro de ellos fue Francisco Ayala, que es bastante conocido por haber sido, entre otras cosas, un alumno de Teodosius Dobzhansky, uno de los principales genetistas del siglo XX, pero también un conocido impulsor del diálogo entre ciencia y religión en los Estados Unidos, sobre todo. Entre otros autores, Potter es uno de ellos, y uno de su artículo, de hecho, se centra en la idea de progreso en Teilhard. Esa idea siempre me ha parecido bastante llamativa, porque, bueno, es una de las críticas más fuertes que se le suele hacer, por lo menos desde el lado de la biología evolutiva, a Teilhard, y es uno de los, terminó por ser el tema de interés de Potter en ese número especial. Ahora, lo que aquí les voy a poner es, bueno, aquí les pongo la referencia de que es de alguna manera
el primer escrito en el cual para muchos es el inicio formal de lo que es la bioética, la ciencia de la supervivencia, publicado en 1970, que posteriormente este artículo Potter lo va a convertir parte de un libro que va a publicar en 1971, va a ser el primer capítulo en el cual de manera mucho más amplia va a hablar del tema de cómo entendía o cómo concebía la bioética. Y lo que les pongo aquí es el penúltimo párrafo del artículo, y se los pongo porque me parece que muchos de los que se han dedicado a la historia de la bioética no suelen llegar a esta parte de la lectura del artículo, o la obvian o la censuran, no lo sé, pero siempre me ha llamado la atención que no suele haber una mención muy explícita a esta parte, y no me parece poco. Sobre todo me quiero referir a la segunda parte del párrafo, en la cual más o menos hacia la mitad comenta Potter: los conceptos y visiones expresados pueden ser examinados en relación con los libros de Teilhard de Chardin, especialmente El fenómeno humano y El futuro humano, el futuro del hombre, ¿no?, que fueron escritos hace casi 30 años. Aunque algunas de las aproximaciones difieren, el objetivo es el mismo: combinar la ciencia de la biología con una preservación de los valores humanos que además puedan ayudar al futuro del hombre, del ser humano, ¿no? Eso me parece que no es poco, porque a mí por lo menos me obliga a releer de alguna manera la obra de Potter bajo la óptica de la propia propuesta de Teilhard de Chardin. Más allá, como ahí también se menciona, pues de los propios intereses o los propios enfoques, en el caso de Teilhard de Chardin, desde el catolicismo, en el caso de Potter, desde una cierta forma de agnosticismo. Al final el objetivo no deja de ser el mismo, y en ese sentido hasta las influencias pueden llegar a ser muy similares, ¿no? La manera en la que estarían entendiendo la bioética, quiero pensar tanto Potter como Teilhard en ese sentido, aunque Teilhard nunca habló de bioética, pero me parece que podría haberlo hecho. Están entendiendo que una parte fundamental es el conocimiento que proporciona la biología, la ciencia en términos generales. Y una parte importante es el uso que se le dé a ese conocimiento, sobre todo en la búsqueda del bien común. Potter, varios años después, va a terminar por publicar un libro en 1988 que se va a titular Ética Global. Esa es básicamente la idea de donde partió este primer artículo, el de bioética, que él publica en el 70. La discusión sobre la historia de la bioética se ha ido dando a veces de manera un poco difusa, en lo que a mí respecta, en torno a una tradición muy concreta como es la que surgió desde la medicina y que terminó por imponerse a otras formas de entender la bioética, como puede ser en este caso la bioética global. Últimamente ya hay una discusión tal vez más centrada en buscar ligar las diferentes formas de ser y entender la bioética, pero originalmente ya estaba ahí, y esta idea de retomarlo desde la visión de Teilhard de Chardin y particularmente desde estas obras, pues remite inevitablemente a la importancia que debería de seguírsele dando dentro del quehacer de la bioética al conocimiento que surge desde la biología, desde la de la biología, el papel de la evolución sobre todo en este proceso. Entonces, a veces, me parece que a veces, insisto, provocar, pero me parece que es importante destacar esta idea, ¿no? Lo cual me lleva a la última pregunta, ¿no? Se puede hablar de una bioética teilhardiana
Híjole, en lo que me respecta, para cuando estuve preparando esta plática, me puse a hacer como que una búsqueda, ¿no? De qué es lo que se ha dicho, sobre todo en términos de bioética en los últimos años de Teilhard de Chardin. Y es interesante, ¿saben? En terminar por leer, en muchos casos, sobre todo en ámbitos incluso diferentes del cristianismo, la bioética islámica, sobre todo, me pareció muy llamativo, que se retoma la idea de Teilhard como una base importante de la ética, sobre todo en el sentido de la ética global, por ejemplo, ¿no? Pero también hay muchos escritos con fuerte influencia cristiana, sobre todo. La obra de Teilhard está muy presente en la manera de reentender la ética hacia una visión mucho más amplia, más allá incluso de la medicina. Entonces, el papel de Teilhard me parece que está pendiente en cuanto a seguirlo retomando, seguirlo considerando como una base importante, dicho por el propio Potter, ¿no? O sea, Potter me parece que retoma la idea de Teilhard en un sentido mucho más amplio de lo que se suele retomar y que nos obliga, insisto, a repensar que la bioética tiene que verse desde una perspectiva profundamente informada desde la biología, pero en el cual la búsqueda del bien común debe de estar presente. Entonces, esas dos ideas me parece que son importantes retomarlas y que, como les pongo aquí, pues digo, la idea no es hablar de que existe una sola bioética, ni mucho menos, porque de repente sí hay ciertas discusiones que me han tocado en el cual pareciera que hablar de bioéticas en el sentido más plural del término, a mucha gente parece que no le convence, le escuece incluso que exista una bioética católica, una bioética cristiana, una bioética islámica, una bioética laica, etcétera, etcétera. Pero sí me parece que es importante que, sobre todo, si retomamos estas ideas desde lo histórico, habría que hacer una relectura mucho más profunda y darle mayor reconocimiento a mucho de la importancia que tuvieron ideas como las de Teilhard de Chardin en esta propuesta, sobre todo global, de la bioética. Y bueno, con esto dejo de compartir pantalla. Uy, ahí está. Con esto dejo de compartir pantalla y bueno, esto es en términos generales lo que les puedo comentar en este sentido sobre la propuesta de Teilhard en Potter particularmente. Y bueno, con esto creo que me detengo por ahora a expensas de que ustedes tengan algún comentario, pregunta, quejas también son válidas. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan Manuel. Ya están aplaudiendo. Ahora no sé cómo se haga esto, pero muchas gracias. Muy ilustrativo. Pues sí, abrimos los micrófonos a que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Luis Rodríguez dice ahí. Sí, soy yo. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradezco la presentación, doctor, muy interesante. Yo soy docente de bioética en una universidad privada y ha sido para mí un reto encontrar la manera de enseñar la bioética, no desde un punto de vista meramente historicista, porque entonces es muy difícil tratar el problema de los valores. Cuando uno trata de decir a los alumnos qué es el valor, pues lo que tiene que hacer es realizar una definición del valor como algo que tiene una validez general. El problema es que a partir del discurso del historicismo, un discurso pues sumamente actual, a los alumnos les cuesta mucho entender qué es el valor. El valor para ellos siempre es algo posado, algo que tiene caducidad y algo que cambiará en un futuro y que entonces pues tiene muy poco aprecio en su perspectiva presente. Justamente en este sentido creo que muchos pensadores de la ética lo que hacen es proponerse la idea de formar una idea del bien universal. Y esto que para los alumnos actualmente suena tan extraño, es profundamente importante para la ética, porque uno cuando educa a sus hijos no le dice robar es malo hoy, pero a lo mejor mañana está bien.
El valor siempre tiene que tener esta perspectiva universal, aunque desde el punto de vista historicista parezca ridículo. Y en este sentido yo creo que muchos autores, no solamente los vinculados con el pensamiento de la religión, pero creo que sí, ellos tienen un fundamento muy importante que darnos, tienen que seguir aspirando hacia esa universalidad para comprender la misma universalidad del valor de la vida humana. Y creo que el pensador que usted acaba de abordar, Teilhard de Chardin, tiene mucho que decirnos en este respecto y por supuesto es sumamente recuperable desde el aspecto de la ética y por supuesto de la bioética. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias por el comentario. Estoy de acuerdo, es difícil. También mi impresión un poco es que muchas de estas discusiones se complican en muchas ocasiones por la diversidad que suele haber ya en cuanto a la gente que está involucrada en las discusiones bioéticas, ¿no? Mucha de la discusión ya se ha ampliado a gente propiamente con formación de filosofía, pero también a médicos, a científicos, a historiadores, a psicólogos, pedagogos, teólogos, etcétera. Y a veces los campos de diálogo o las líneas de diálogo no son los que uno esperaría en ocasiones, ¿no? Porque a veces incluso, a pesar de, creo que yo lo entiendo así, que hay como que a veces un conflicto en términos incluso del lenguaje, ¿no? De los términos que puede llegar uno a utilizar. Parece que no termina uno por hablar de bioética en el mismo sentido, y entonces suele haber ahí a veces tensiones, conflictos que a veces son un poco más insalvables, por lo menos mi experiencia sí me lo ha indicado en algunos momentos, pero bueno, creo que ese es uno de los retos que se tienen hoy en día, ¿no? Al final creo que una de las bases propias de la bioética es el diálogo entre saberes, el diálogo y la reflexión. Me parece que eso es algo fundamental, y el problema creo que va de la mano que hay quienes se lo están tomando en un sentido no de diálogo ni de reflexión, sino más en un sentido normativo, de buscar forzar ciertas posiciones ideológicas, políticas, personales, etcétera, ¿no? Y bueno, aunque eso me parece que es totalmente contrario al propio quehacer de la bioética, pero bueno, eso ya es discutible, ¿no? Pero no, coincido con la idea, y muchas gracias por el comentario. El profe Carlos ya se retiró. Levantó la mano Paniel y luego Ángeles. ¿Ya no está el profe Carlos? No. No, parece que se desconectó. Bueno. Pues muchas gracias, profe Juan Manuel. Qué interesante, como siempre. ¿Cómo está? Qué gusto. Ay, yo sigo levantando la mano porque no le agarro la onda aquí. Me encantó, me parece súper interesante. Teilhard de Chardin siempre es uno de esos personajes que son como un pozo, ¿no? Donde se sacan tantas ideas y tantas cosas, ¿no? Yo no puedo evitar, yo vengo como de otro lado, ¿no? Del pragmatismo y Peirce, y obviamente hay esta propuesta de Peirce como en la que se sofistica como su propuesta metafísica, es una cosmología evolucionaria. Muchos encuentran un paralelismo muy profundo con el tema con las cosmologías actuales en física, y lo han extendido. Yo ahora mismo también me encuentro trabajando un poco en eso, extendido esta cosmología de Peirce a la biosemiótica, ¿no? ¿Qué significa ser un ser viviente, etcétera, etcétera? Y me parece muy fascinante este paralelismo con Teilhard de Chardin, porque ni en el caso de Peirce ni en el caso de Teilhard, ellos vienen como como en el caso, por ejemplo, del diseño inteligente, que hay una especie de establecimiento como de una idea de que, pues, en principio está Dios y luego entonces cómo vamos a armonizar el tema evolutivo con su presencia, sino que van llegando
a este desarrollo de la conciencia desde sus orígenes más, digamos, primitivos, porque hay una suerte de idealismo presente tanto en los dos, y en su sofisticarse, en su volverse más complejo, en su volverse una conciencia cada vez mayor, hay un descubrimiento, una plausibilidad más y más grande pues de la mente universal, etcétera, de Dios. Bueno, ahora mi pregunta, perdón por la larga introducción, pero la idea que quería explorar es si tú piensas que, digamos, porque muchos acusan, ¿no?, a teóricos del diseño inteligente, de los argumentos antrópicos, pues se les acusa de imponer, ¿no?, como una especie de petición de principio, ¿no?, de que ya están asumiendo aquello que quieren demostrar. Pero en este caso, pues parece ser que por distintas rutas estos autores van llegando como a esa realización, ¿no?, de la vocación espiritual de lo vivo, ¿no? Entonces mi pregunta es, tal vez podríamos decir que la bioética es un momento en ese proceso de realización y por tanto no es esta dicotomía o esta oposición que muchos establecen entre bioética y creencia religiosa, etcétera, etcétera, como esta separación, pues deja de tener sentido, ¿no? Porque las dos cosas son momentos distintos de la conciencia humana que se está desarrollando en un solo flujo, ¿no? ¿Dirías que Teilhard más o menos podría asociarse a esa interpretación? Híjole, ya me dejaste pensando varias cosas, ¿no? Porque ahorita también estaba aquí viendo un poco el asunto con Peirce, por ejemplo, y demás. Digo, híjole, yo, por lo menos como yo lo entiendo, por lo menos a partir de esto que hablaba ahorita, me parece que, híjole, a ver, ¿cómo lo digo? Es que estoy pensando. No, híjole. No por la pregunta convoluta. No, a ver, mira. Yo creo que la propuesta de Teilhard, sobre todo, híjole, yo sé que se le ha acusado de muchísimas cosas, ¿no? Eso históricamente e incluso contemporáneamente sigue habiendo muchos problemas en cuanto a formas de interpretar a Teilhard. Sé que no es sencillo, ¿no? La forma de interpretarlo decía, si lo intentamos dividir, ahí tenemos muchos problemas, ¿no? O sea, no hay manera, digo, es desvirtuar totalmente sus ideas, intentar separarlas, ¿no? Yo creo que es precisamente en esa síntesis y en la complejidad de esa síntesis donde puede uno encontrar alguna respuesta, y es ahí donde creo que mucha gente se termina por atorar, ¿no? Yo creo que la concepción de bioética que puede uno derivar de las propias ideas de Teilhard es mucho más rica de lo que originalmente creo que incluso puede ser el planteamiento de Potter, ¿no? En ese sentido. El planteamiento de Potter me parece que intenta ser muy como políticamente correcto dentro de, por ejemplo, el ámbito científico más de corte positivista, más duro, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que a todos los que no entran en ese paquete, pues la obra de Teilhard, el pensamiento de Teilhard, les puede abrir una manera muy diferente de entender una bioética integrada, una bioética en la que se integren diferentes formas de visión, de entender, de reflexión. Creo que ese es el punto fundamental, ¿no? Porque sí, yo me he topado mucho con esta discusión de una forma de bioética a veces muy cerrada, que pretenden que tenga ciertas ligas, por decir así, con otras formas con otras formas culturales incluso, pero a veces me desespera mucho. Es una bioética que tiene unos aires imperialistas y colonialistas muy fuertes. Y que, como decía antes, no hay como que no hay la posibilidad del diálogo, ¿no? Y la posibilidad de verlo desde el lado de Teilhard creo que te da ese tipo de elementos. Tampoco creo que sea obligatorio que tomes todos los puntos de vista, ¿me entiendes? Eso creo que también puede ser un error, ¿no? O sea, las visiones creo que son personales,
y en ese sentido cada quien las va integrando de diferentes maneras. Teilhard tuvo una manera muy, muy personal, muy particular de hacerlo, y que posiblemente, pues sí, mucha gente no le va a cuadrar, pero no por ello creo que se valga descalificarla, sino que buscar entenderla y retomar. Potter creo que fue lo que hizo. Potter deja claro que pues, para él, por ejemplo, creo que toda la reflexión desde el cristianismo no le interesó mayormente, pero el trabajo científico, la reflexión filosófica de fondo que hace Teilhard en su obra, sí. Bueno, pues si eso te sirve para avanzar en tu reflexión bioética, me parece que eso es lo útil, ¿no? Es un modelo, y como modelo creo que se puede retomar de varias maneras, pero sí a veces me parece que esa idea del todo o nada es a veces muy complicada, ¿no? Yo creo que no, nadie lo hacemos, ¿no? Pero en el discurso impera ese tipo de polarización, ¿no? Entonces, espero haber respondido a la pregunta, a ver si no me enredé yo también. No, muchas gracias. Veo o sea, me asombra y aprecio mucho esta convergencia que integra, como bien lo menciona. Me gusta esa imagen, ¿no? De que se va creciendo como en la línea de investigación y en la medida que se va cristalizando una cierta conciencia de lo que es lo vivo, etcétera, etcétera, también se va conformando un pensamiento bioético, ¿no? Me gusta mucho. Y de hecho, o sea, lo que me maravilla es que también por distintas rutas muchos pensadores van llegando como a estas intuiciones, ¿no? Como Prigogine, Teilhard, ¿no? Pero yo pienso que hay como hay un punto que señalas que me parece muy valioso. Ya, gracias. No, gracias a ti. Ángeles, ¿tenías una pregunta? Sí. ¿Sí? No sé. No se ¿Ángeles? oye. No se oye. ¿Ángeles? No. Ya no sé. Yo no. Tienes tu micrófono apagado. Ok. Ahí. No, todavía no, creo que aparece. Se oye muy bajo. Está apagado. Ya tenía que abrir el permiso. Bueno, pues buenas tardes. Y muchísimas gracias por su conferencia. Gracias. En otras ocasiones lo he escuchado estando en la universidad, siendo alumna. Okay. Y sí me gusta mucho la claridad y el orden que sigue en su exposición. Gracias. Creo que... pero antes quiero preguntar si el profesor Carlos Ramos ya se incorporó, porque sí, él levantó la mano primero. Buena pregunta. Sí, y sí, si ella puede... ¿Estoy escuchado? Ya, sí, profe. Sí, bueno, se escucha. respeto el orden. Me retiro para que él pregunte. Ok. Bueno, okay. Adelante, profe, Carlos. Bueno, a ver, es muy concreto. Potter publica un artículo en 1970, luego el libro, 71, y otro en 88. Si no mal entendí, solamente en el artículo hace referencia a Teilhard. En el libro del 71 y del 88 ya no. Es mi inquietud. No, en el libro del 71, los dos primeros capítulos corresponden a este artículo del 70, en el cual se hace mención de Teilhard de Chardin, y el segundo capítulo es el artículo que Potter publica en Saigon, es una reedición del artículo que publica en 1968, en el cual Potter discute el concepto de progreso en Teilhard. En el libro de 1988, que es en el cual él va a titular Ética Global, ahí sí no hay referencias a la obra de Teilhard, ya las he estado rastreando desde hace algún tiempo en diversas ediciones, y ahí sí no menciona nada. Ahí me remito a que Potter en sus expresiones públicas, sobre todo con estos temas, parece que terminó por ser mucho más ambiguo de lo que parecía. También tengo que decir que en la década de los 1960, 1970,
la figura de Teilhard en el ámbito, sobre todo anglosajón, en el ámbito académico anglosajón, influyó en muchísimos autores, estaba muy presente en las discusiones de biólogos, de filósofos, de teólogos incluso, etcétera, y con el paso de los años como que fue perdiendo cierta relevancia, por lo menos en esos ámbitos, ¿no? Por lo menos cuesta mucho trabajo darle algún tipo de seguimiento, hay ejemplos a lo mejor en las diversas décadas, pero particularmente en los 1960 y 1970, la figura de Teilhard y su obra, sobre todo en Estados Unidos, hay varios ejemplos, estaba muy presente. Entonces, a lo mejor tiene algo que ver con eso, de que era parte de las discusiones que se estaba teniendo en diversos lugares, en diversos ámbitos académicos, y que posteriormente, en décadas ya como fueron 1980, 90, etcétera, ya no estaba tan presente, por ejemplo, en esas mismas discusiones, ¿no? Por la misma manera en la que se van dando las discusiones, ¿no? Pero por lo menos en esas décadas sí. Espero responder la pregunta. Ok, sí, muchas gracias. Más rapidísimo, no quiero que... En español hablamos de progreso y evolución, en español. Pero pues no es exactamente lo mismo. Muchos autores dicen, la evolución no es progreso. Digo ahí porque pues podría haber un problema de traducción, ¿no? Porque usted habla con Potter, de que menciona progreso, pero Teilhard, al menos como lo traducen, habla de evolución, y ahí puede haber un problema lingüístico y también de traducción, pero bueno, lo dejo así al aire. Gracias. Vale, gracias. Ángeles, adelante. Sí, muchas gracias, Abraham, muchas gracias. Bueno, me parece que con Teilhard de Chardin hay muchas bondades e incluso creo que se pueden abrir como ciertas líneas de investigación. El tema de la evolución pues no es nuevo, sin embargo creo que pocos le han entrado a su estudio, ¿no? Bueno, pero ese es un comentario personal. Le quiero hacer dos preguntas. La primera es ¿por qué afirma Teilhard de Chardin que hasta las piedras tienen conciencia? Me llamó mucho la atención esa afirmación y bueno, creo que la pregunta que va unida a esta es ¿qué sería la conciencia en este sentido para Teilhard de Chardin, ¿no? Y mi segunda pregunta, doctor Rodríguez, es ¿qué implicaciones filosóficas, esto por varias afirmaciones que hizo en su conferencia, qué implicaciones filosóficas tendría decir que la bioética es una disciplina? O sea, ¿qué implicaciones filosóficas tendría hacer esa afirmación? Porque me llevó a pensar inmediatamente, bueno, si yo digo que hay muchas bioéticas, también podría decir que hay muchas filosofías, ¿no? Que hay tantas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué implicaciones para usted tendría hacer esa afirmación. Y le agradezco su conferencia, le agradezco su atención y sus respuestas. Gracias. Vale, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, esta idea de la conciencia y su presencia incluso en los seres inertes, la idea es que para Teilhard de Chardin, en este esquemita que les planteaba de las diferentes etapas del proceso evolutivo, la idea es que para Teilhard, desde el principio del universo, va a existir algo que va a ser una conciencia. Esa conciencia va a estar presente en todo lo vivo, pero también en todo lo no vivo. La cuestión ahí es que Teilhard, su manera de entender el universo, la naturaleza, no partía por una visión dualista en la cual siempre se suele establecer esta diferencia entre, por ejemplo, mente y materia, por ejemplo, ¿no? Como en este caso conciencia y materia, como dos cosas diferentes. Teilhard parte de una visión más cercana al monismo. Entonces, para él la conciencia es una manifestación más de lo material,
es una manifestación diferente de lo material, ¿no? Y es una manifestación que, sobre todo, creo que es la manera en la cual él lo va entendiendo, porque él suele utilizar mucho conceptos como la idea de vibración cuando habla de las cuestiones de la conciencia. Es la manera en la que uno se va relacionando con el mundo, va sintiendo al mundo y lo que lo rodea. La diferencia que comentaba con el ser humano es esta idea de la autorreflexión, esta idea de que uno es consciente de esta situación, a diferencia del resto de los organismos, como pueden ser los animales, plantas, o en este caso incluso las piedras, en el cual ellos tienen ciertos niveles de conciencia que les permiten interactuar con su entorno, con lo que los rodea, pero no están conscientes de ello. Y la manera en la que interactúan y cómo se relacionan con su entorno, pues es diferente, ¿no? En función cada organismo de su lugar, de su forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí, ¿no? De hecho, eso también ha generado, con el paso de los años, ciertas interpretaciones que van mucho más hacia la parte, digamos, esotérica, digamos, de las interpretaciones que se pueden dar de la obra de Teilhard, en el cual ya hay, me parece, unas sobreexplicaciones de qué es lo que puede ser la conciencia, ¿no? Incluso hay varias obras por ahí que buscan relacionar mucha de la forma en la que Teilhard entiende el proceso evolutivo y el proceso de evolución de la conciencia con la cultura hindú, por ejemplo, con la forma en la que en ciertos contextos en la India se ha interpretado el desarrollo de la conciencia, por ejemplo, ¿no? A veces está un poco forzado, digo, porque obviamente, aunque Teilhard vivió en China particularmente muchos años, más de 30 años, la relación que él pudo tener con la cultura hindú, sobre todo, que yo sepa, no se dio tal situación, pero bueno, estos paralelismos, ¿no? Que luego puede haber, que bueno, Paniel comentaba ahorita un poco, ¿no? Como varios autores en esas mismas épocas andaban como que en caminos similares buscando establecer estos puentes de diálogo, se dan estas situaciones, ¿no? Pero bueno, básicamente es por ahí, porque Teilhard tiene esta visión más monista que dualista, y en el fondo, pues todos somos materia, pero también todos somos conciencia, en diferentes niveles. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Por eso la afirmación de esta ley que él va a denominar de complejidad conciencia. Conforme el organismo sea más complejo, con todo lo que eso puede traer consigo en cuanto a la definición, ¿no? Los biólogos dicen, es que una bacteria es tan compleja como puede ser el ser humano, y sí, se tiene razón en ese sentido, ¿no? Lo complejo puede ser un poco subjetiva la manera de definirlo, ¿no? La cuestión es que en Teilhard el proceso de complejificación tiene un objetivo que es el ser humano. Entonces, ahí sí existe una tendencia hacia el surgimiento y la formación, la conformación evolutivamente hablando del ser humano. Y es ahí que termina por ser el único, el más importante de alguna manera dentro de todo el proceso evolutivo, ¿no? Que eso es otra de estas discusiones y críticas que se le suelen hacer a Teilhard de Chardin, ¿no? Como casi un defensor del principio antrópico, aunque en realidad creo que es discutible, ¿no? Sobre la idea de la bioética como disciplina, híjole, parte de mi trabajo, sobre todo en el doctorado, yo me dediqué a profundizar en la idea de cómo se crea una disciplina. En este caso, cómo se conformó la antropología en la Inglaterra victoriana. Entonces, haciendo un poco cabeza de cómo se suelen definir las disciplinas, es que ahí es donde encuentro un problema. ¿Por qué? Normalmente dentro de lo que es la literatura referida a cómo se dan los procesos de institucionalización de una disciplina, pues una de las cuestiones que suele ser básica es que existe un acuerdo dentro de un grupo de científicos, de filósofos, de lo que sea, que hay un acuerdo en términos teóricos, metodológicos, y que se lleva a la práctica. Y por lo menos en la bioética, me parece que
hay bastantes discusiones a veces sobre si existe o no un método en particular, por ejemplo, ¿no? Existen, creo que muchas formas de abordar el quehacer bioético, ¿no? Particularmente, insisto, existen estas tradiciones, prefiero llamarle tradiciones que disciplinas, que vienen desde la medicina, por ejemplo, la bioética abordada desde la filosofía en términos generales, la bioética vista más desde el punto de vista de lo ambiental, en el cual se involucran desde lo mismo ecólogos, que filósofos, que biólogos, que no necesariamente están en el mismo canal. La gente que se dedica a la bioética global, pues es gente que viene desde el derecho, por ejemplo, hay mucho jurista interesado en esa área, también lo mismo hay médicos, también lo mismo hay ecólogos, pero, o sea, entonces en ese sentido, si además esto lo hacemos más amplio y hablamos, por ejemplo, de una bioética cristiana, o de una bioética católica, o de una bioética islámica, de una bioética budista, por ejemplo, que existen como tal, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo hablar de la bioética, es como si yo hablara de la ciencia como un todo, sin diferenciarlo, y por lo menos desde el área de los estudios sociales, de los estudios de la ciencia, por ejemplo, pues se ha caído ya en la cuenta de que no es difícil hablar de una ciencia, ¿no? Existen varias formas de practicar la ciencia, existen varios métodos científicos, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que la bioética no ha terminado de consolidarse como una disciplina, me parece que es un campo muy amplio de diversas tradiciones y métodos que todavía están en un proceso de diálogo o de discusión o de conflicto, depende. Entonces, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo como una disciplina. Yo creo que está en el proceso, y esos procesos pues pueden ser mucho más largos o mucho más cortos, depende, ¿no? Pero a mí me parece que la bioética en ese sentido es una práctica, es una teoría, y que se puede tomar desde diferentes perspectivas. Ahí me parece que sigue faltando a veces una unidad como más amplia, como más general, ¿no? Y sé que es muy discutible, ¿eh? O sea, sé que habrá quien casi me insulte por lo que acabo de decir, pero sí concibo que es un poco más complicado que una disciplina. Espero no enredar más. No, muchísimas gracias. Al contrario, considero que hay elementos ahí para reflexionar y profundizar. No es tan simple ni tan sencillo hacer estos planteamientos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y me deja pensando más. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Gracias. Gracias. Nada más tenemos tiempo para una última intervención. Maestro Eugenio, ¿no? Sí. Hola, Juan Manuel. Pues bueno, primero esto, agradecerte tu excelente participación, tu excelente exposición, muy clara. Gracias. A ver, Teilhard de Chardin es apasionante, ¿no? Es fascinante, no cabe la menor duda, pero desde mi perspectiva un poco más pragmática, con formación de ingeniero, yo percibo un poquito un afán integrista, justamente es una de las críticas que se le hacen, ¿no? Y evidentemente a los científicos o a la ciencia, digámosle así, más bien a los científicos, no les gusta mucho el tema teleológico, ¿no? El tema de una finalidad no gusta en la ciencia de ninguna manera. Y no porque sea un tema de gustos, es que simplemente la ciencia no puede ni afirmar ni negar ese tema. Eso por un lado. Entonces, en este integrismo de Chardin, a veces, pues justamente no solo genera críticas, sino extrapolaciones verdaderamente incluso aberrantes, ¿no? Como lo has mencionado ya cuando tratan de hasta medio New Age, inspirado en Teilhard de Chardin, ¿no? Sí. Pero bueno, es fascinante, no deja de serlo. Uno trata cuando trata de compenetrarse en su pensamiento, pues verdaderamente da muchísima luz
aunque es muy comprensible la crítica que se puede hacer. Yo la pregunta que tengo tiene más bien un poco relacionada con lo que el profesor al inicio de las preguntas hizo. Yo en lo particular no concibo una ética que no esté directamente relacionada con el tema de los valores. Y otra vez, desde una perspectiva, digámoslo así, científica, objetiva, pues el tema de los valores no es un tema objetivo per se. O sea, no hay valores que sean objetivos per se, son valores que cuando les llamamos valores universales es porque se ha descubierto que en todas las sociedades o en la mayoría de las sociedades son valores que tienen una relevancia excepcional. Por eso me cuesta trabajo entender este tema de la bioética laica. ¿Cómo es simplemente porque temas estadísticos o como por dónde va la cosa? Es muy fácil entender una bioética basada en un pensamiento religioso, pero en un pensamiento laico, ¿cómo funciona? Híjole, no sé si soy la mejor persona para responder eso, porque yo he tenido ya muchos líos con ese asunto. Yo en lo particular he tenido un poco cierto choque también con esta idea, porque básicamente, como ahorita lo mencionas, ¿no? En ocasiones hay esta idea como de hablar de estos valores universales, y presuntamente a partir de, no sé, por ejemplo, ejemplos antropológicos, ¿no? Que la tribu tal, que en el Pacífico del Sur tienen valores iguales, bueno. O desde la psicología evolucionista, que también les encanta, ¿no? Ese tipo, que ronda mucho lo pseudocientífico, lo que afirman los psicólogos evolucionistas, ¿no? Pero que existen ciertas características en todos los seres humanos que te permiten tener, y por lo tanto existe casi como una línea entre la manera, es casi como frenológico, en que tienes el cerebro conformado de cierta manera y por lo tanto desarrollas ciertos valores, ¿no? Ese creo que es un problema que no está muy bien resuelto con la bioética laica, ¿no? Y que muchos no terminan por abrirse a una discusión más amplia en ese sentido, en un afán a veces muy normativo de querer imponer cierta lógica, ciertos valores, presuntamente que todos deberíamos de tener, y que no parten de un diálogo más amplio en el cual además se reconozca la existencia de otras formas, de otros valores, ¿no? Que derivan desde diferentes formas de entender el mundo, ¿no? Creo que ahí sigue faltando algo en esa línea y que yo creo que al final va a causar muchos más problemas de los que los promotores de la bioética laica asumen, ¿no? Porque incluso cuando se llega a la discusión de, por ejemplo, no sé, las bioéticas de mínimos, por ejemplo, yo sí soy también muy escéptico de, bueno, ¿qué es lo mínimo realmente, no? Porque incluso esas agendas de bioéticas de mínimos parten de percepciones que yo asumiría colonialistas, imperialistas, etcétera, en cierta medida, ¿no? Porque terminan por imponer, no parten de un diálogo como tal, no me lo parece, por lo menos, ¿no? Incluso ese mínimo me parece discutible, ¿no? Entonces, híjole, yo ahí sí veo todavía un gran pendiente en cuanto a cómo establecer estos diálogos más amplios y buscar consensos auténticos, ¿no? Y eso, ay, no sé, insisto, Taylor me parece un ejemplo muy bueno de cómo intentar hacer esta conjunción entre diferentes formas de entender el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero hay mucha gente que lo ve todavía de maneras separadas, ¿no? Y ahí seguimos teniendo más que un puente, como es lo que quería Potter, por ejemplo. Potter habla mucho de los puentes, ¿no? Para hablar de este puente entre la biología y los valores, por ejemplo. Hay muchos bieticistas que me parece que obvian el puente y más bien es como que lo quieren brincar, lo quieren volar o algo por el estilo. No tengo ni idea de cómo le quieren hacer, pero que no va de la mano de un diálogo. Y eso me parece que es clave en todo este cuento, ¿no? Y bueno, creo que es un pendiente, ¿eh? Yo sigo pensando que es un pendiente. Y sé que mucha gente no lo cree, pero yo sí lo creo. Muchas gracias, Juan Manuel. Felicidades. A ti, gracias. Gracias. Sí, yo creo que con esto damos término a la sesión interesantísima.
que muestra además otra cosa que tú mencionas, la necesidad del diálogo, y en el corazón del diálogo está la escucha, ¿no es cierto? Entonces es importante atender este pensamiento que podrá tener sus limitaciones y complejidades, pero es un pensamiento vivo, y esto es lo que hay que rescatar, ¿no? No está nada definido y tenemos que interrelacionarnos, ¿verdad? Y sopesar unas razones y otras en beneficio de la humanidad, ¿no? Como es la visión de Teilhard de Chardin, una bioética global, como se dice hoy, ¿no? Te agradecemos mucho, Juan Manuel, la disposición, el interés, la pasión. Esperamos que vuelvan también a conectarse con nosotros dentro de 2 semanas con la otra conferencia, también en torno al mismo autor. Ya haremos llegarles la publicidad correspondiente, y también los invitamos al 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que se llevará a cabo en la Universidad Católica de Córdoba. Ahí está poniendo Abraham alguna publicidad, el 15, 16 y 17 de diciembre, en torno a un tema que yo creo que era una preocupación del padre Teilhard de Chardin, ¿no? La originalidad de la vida y la fragilidad de la misma, sobre todo ahora que hemos experimentado esta vulnerabilidad planetaria con la pandemia, ¿no? Pues les invitamos a todas estas actividades y otras más, deseándoles que ustedes y sus familias estén muy bien. No sé si quieras decir algo más, Juan Manuel. ¿No? Simplemente agradecerles de nueva cuenta su asistencia, su presencia virtual en este caso, y de nueva cuenta muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo hasta la próxima. Buenas tardes. Vale, buenas tardes a todas, a todos. Nos vemos.